Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el mega ping-pong político electoral, el quinto que realizamos esta semana. Iremos hasta el 29 de octubre. Tendremos grandes protagonistas, debate a la alcaldía de Ibagué, tendremos Real Politics, también estamos proyectando debates regionales en 7 municipios del Tolima por ser 790 AM. Gran encuesta de Invamer para divulgarla el próximo lunes 16 de octubre, 2 semanas antes de las elecciones. Normalmente esa encuesta es decisoria de quién va a ser el alcalde de Ibagué y la hacemos con 2 semanas por si de pronto se dan las alianzas de última hora de acuerdo a los números. Esa es la encuesta más seria que se hace aquí en Ibagué y muchas otras cosas les traemos con 1 hora de programa del ping-pong político de Econoticias. Hoy tenemos grandes invitados, pero antes de presentarlos a ellos, primero las damas. Nuestra analista Adriana Vilés Alvarado, que la bautizo como AAA. Muy buenos días, Adriana. Juan Pablo, muy buen día. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Ecos del Conveima y por supuesto a la gente que nos acompaña esta mañana en la mesa de trabajo. Para mí es un motivo de orgullo presentar al mejor escritor de Colombia y que es tolimense y hoy es candidato a la gobernación del Tolima. Se trata de William Ospina, Orgullo Tolimense. Buenos días, William. Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también al periodista, analista y ex candidato a la Cámara, el querido amigo de toda la vida. Mi querido amigo, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días. Gracias por Guillermo la invitación Pérez. con una precisión, que es al Senado y no a la Cámara. Al Senado, qué pena. Guillermo Pérez, buenos días. Y saludamos también al académico y también gran político de nuestra región, Jaime Eduardo Reyes Martínez. Muy buenos días, Jaime. Doctor Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo muy especial, por supuesto, al maestro William y a los compañeros en este panel. Bueno, querido William Ospina, ¿por qué un escritor con tanto reconocimiento como usted quiere ser gobernador del Tolima? Bueno, la verdad es que yo no tengo ambiciones políticas y vivo muy contento como escritor dedicado a desarrollar mis proyectos, que son muchos y todavía tengo muchos proyectos que avanzar. Pero un grupo de amigos me han estado insistiendo desde hace meses en que acepte la candidatura a la gobernación del Tolima. Yo traté de no alentarlos, pero no he sido sordo a las invitaciones y a los argumentos que me han dado. Y finalmente he accedido a asumir el compromiso y la responsabilidad de ser candidato a la gobernación. Sí. Lo hago con mucho orgullo y con mucha alegría de volver a vincularme de una manera más intensa y más viva a esta tierra en la que nací. En un departamento donde la política es tan tradicional, ¿tiene sentido una candidatura que le apuesta al voto de opinión? Yo creo que es tal vez lo único que tiene sentido en este momento, tratar de proponer otra cosa y de que toda la gente que no esté contenta con lo que está pasando y con la manera como se ha administrado el departamento y sus posibilidades, tenga una alternativa y tenga una opción. ¿Qué piensa William del senador Oscar Barreto, el político con más poder del Tolima? Bueno, yo no tengo un conocimiento profundo de cómo ha sido su carrera, pero yo siento que él ha sido la encarnación de lo que ha sido la política en el Tolima en los últimos tiempos y por lo que le he oído decir a mucha gente que está en contacto permanente con la situación del departamento, pues el conjunto de la comunidad no siente que el Tolima se haya engrandecido todo lo que merece en estos tiempos. ¿Y qué opina de la opción de cambio tradicional que le ofrecen a los tolimenses, la de Mauricio Jaramillo? Bueno, yo no sabía si él finalmente iba a ser candidato o no iba a ser candidato porque se habló mucho de la posibilidad de una inhabilidad,
Pero lo que yo pienso es que está bien que haya distintas alternativas y que la ciudadanía pueda escoger la que más lo convenza y sobre todo la que más le genere la expectativa de un viraje real en una dirección que el departamento necesita. Me gustaría que Adriana, que Jaime, que Guillermo, que es periodista, y que Edwin Ballesteros nos ayuden con esta importante entrevista, porque repito, es un honor tener aquí a William Ospina. Adriana. Maestro, si bien es cierto, en la política el ejercicio electoral es muy distinto a la escritura y a este tipo de arte que es tan bello y enriquece a nuestro departamento, y usted ha sido un expositor de esa escritura y de ese arte que representa. La política en el departamento y la política electoral es una mecánica distinta. ¿Cómo enfrentar en este escenario esta campaña cuando uno de los requisitos es conocer la cultura, la minucia de cada uno de los municipios del departamento del Tolima? Bueno, eso es lo que me propongo. Yo quiero recorrer todos los municipios y hablar con la gente. Siempre ha sido además un sueño para mí recorrer el departamento y conocerlo en detalle, porque este es un territorio privilegiado, maravilloso y de una diversidad extraordinaria. Que no es lo mismo hablar en Herveo mirando el Nevado del Ruiz que hablar en Honda al lado del río Magdalena o en Cajamarca junto al Parque de los Nevados. Es decir, la diversidad del territorio impone una diversidad de visiones y de propuestas que va a ser necesario desarrollar, que no hay como una fórmula que sirva para todo el territorio y lo que hay es que ponerlo a dialogar. Ahora, con respecto a lo de la política tradicional, nos han acostumbrado a una política, pero yo creo que no es la única política posible. Es más, es la política que no debería ser, porque una política que no saca a la gente de la pobreza, que no engrandece un territorio, difícilmente puede ser la política que verdaderamente satisfaga nuestras necesidades. Creo que la gente está necesitando una opción, una alternativa. No creo ser yo personalmente, sino la encarnación de los sueños de mucha gente, lo que yo creo que quiere abrirse camino y lo que yo estoy seguro que se abrirá camino. Maestro William Ospina, quiero preguntarle, en esta elección y aquí en el Tolima, ¿dónde está la franja amarilla a propósito de su libro más conocido? Bueno, también es lo que yo vengo a preguntar, porque yo hace 25 años escribí ese ensayo, ¿dónde está la franja amarilla? Y mi reflexión principal era esta: siempre nos dividieron a los colombianos entre los azules y los rojos, entre los liberales y los conservadores. Yo recuerdo la tragedia que eso significó en mi infancia. Descubrí que los partidos políticos que gobernaban a Colombia solo sabían predicar la discordia y el odio, y lo único que nos enseñaban era que medio país tenía que odiar al otro medio. Entonces yo me pregunté siempre, y en ese ensayo traté de formular esa reflexión: ¿dónde está la franja amarilla? ¿No? Son 3 franjas de la bandera, el azul y el rojo ya sabemos dónde está, pero la franja amarilla, que es el doble de grande que las otras, que es toda la gente que nunca ha participado, que nunca ha diseñado el proyecto de nación, ¿dónde está? Hasta que no aparezca no va a cambiar Colombia, dije yo, y ahora yo siento que es la hora de que esa franja amarilla aparezca y asuma el desafío de hacer del Tolima y de hacer de Colombia lo que verdaderamente este país puede ser. A ver, mi querido amigo Guillermo Pérez. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ayúdeme con la entrevista, por favor. Primero que todo, saludar con inmenso cariño a William, agradecerle en nombre de los tolimenses que haya decidido dar ese paso de entrar a la arena política, al debate. No digo de las ideas porque es algo en lo que ya lleva muchísimos años. Me decía, pero un poeta para meterse a esto, le dije, no, el poeta está metido en esto desde hace muchos años, lleva 30 años o más hablando de política. Lo que pasa es que ahora ha dado un paso a la praxis, ya al terreno, ¿no? En abril, tal vez tú recuerdas que te envié una foto mía puesta sobre una piedra y te decía, pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Y tú me dijiste, ¿y qué te dijo la piedra? Y yo te dije, William Ospina, gobernador. Y me dijiste, pues, yo creo que ese confidente está en la edad de piedra. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, la verdad es que no es un cambio de opinión porque fue una travesura nuestra conversación. Yo estaba pensando muy en serio la propuesta, pero tenía
prioridades, tenía que lanzar mi novela sobre el viaje de Humboldt por América, que estaba terminando y que era no solamente un compromiso con la editorial, sino con mi propia vida. Yo llevo muchos años hablando del descubrimiento de este territorio, entonces no podía tomar decisiones antes de cumplir con mis deberes más urgentes. En cuanto logré terminar, lanzar mi novela, presentarla en distintos sitios, inclusive la presentamos aquí en el Panóptico de Ibagué, ya tomé finalmente la decisión. Me parece que es la hora ya de que la ciudadanía sepa qué proponemos, qué queremos, y yo creo que es la hora de proponerle al Tolima un sueño grande. Yo creo que hace tiempo, el Tolima ha tenido grandes épocas de liderazgo, pero hace tiempo no se le propone una gran tarea frente al país y frente a la época. Jaime Eduardo Reyes. Maestro, usted se ha avalado por el partido Liga de Gobernantes contra la Corrupción. ¿Eso implica que su campaña va a estar orientada a luchar contra la corrupción en el Tolima? Sí, yo quería inicialmente, y le dije a los amigos que me proponían esta aventura, a participar en un movimiento ciudadano de recolección de firmas, porque yo no soy político, yo siempre he opinado desde la cultura, y pues no quería ser el vocero de un partido político, sino más bien de un gran movimiento ciudadano. El problema es que recolectar firmas requiere un montón de recursos, y nosotros somos pues pobres, y no somos una empresa electoral. Y por otra parte, aunque se recogieran las firmas, había que comprar unas pólizas y unas cosas que terminan dentro de esta legislación que privilegia siempre la participación del dinero en la política. Es difícil abrirle camino a una propuesta austera, ciudadana. Entonces tenía que cumplir el requisito de tener un aval. Muy generosamente varios partidos políticos y varias organizaciones me ofrecieron el aval, y me ofrecieron incluso que hiciéramos una especie de coalición. Yo les dije, yo no quiero participar en coaliciones porque eso se me parece demasiado a la política tradicional. Sé que tengo que aceptar un aval para cumplir con un requisito de inscripción, y como yo apoyé en las elecciones pasadas la propuesta de Rodolfo Hernández de la Liga Anticorrupción, me pareció que lo más lógico sería que yo aceptara el aval de ellos, tanto más cuanto que me garantizaron que respetarán totalmente la autonomía de este proyecto a la gobernación del Tolima, que no intervendrán en nada, que con ese aval quieren apoyar una propuesta que sienten que es honesta. Y sí, yo apoyé la candidatura de Rodolfo Hernández porque comparto con él su propuesta de lucha radical contra la corrupción, de tratar de volver al Estado, que es ahora un paquidermo que exprime a la sociedad, pero que no le brinda a cambio todo lo que la sociedad requiere, algo más ágil, más eficiente, y devolver el concepto básico de la democracia, de que los funcionarios públicos están para servir a la ciudadanía y no para ser los amos de la ciudadanía. Edwin. Maestro, y precisamente usted toca un tema sobre el que yo quería preguntarle, y es con el prisma del tiempo y con las decisiones judiciales que se han conocido en el caso del doctor Rodolfo Hernández, si usted mantiene ese apoyo y si le cree pues a ese propuesta que él hacía de lucha contra la corrupción, porque una cosa es lo que él decía y otras cosas son los hechos. Bueno, yo sigo creyendo en el principio jurídico de la presunción de inocencia. Alguien es culpable cuando la justicia lo ha declarado culpable. Aquí todos sabemos que acusaciones contra la gente, y más si participa en la política, y yo diría que más aún si combate la corrupción, abundan, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que si la justicia declara que él es culpable de las cosas de las que se lo acusan, pues habrá que admitirlo. Pero por ahora yo confío en su inocencia, confío en su honestidad, y pienso que simplemente ha sido acusado, ¿no? No creo que una acusación equivalga en ningún sistema jurídico en el mundo a una condena. Me le quiero salir del tema regional, pero a propósito del mismo de lo que estamos hablando. ¿Cómo ve usted como escritor los acontecimientos en relación con el caso del hijo del presidente y lo que se ha conocido ayer en relación con la campaña? Estábamos hablando ahora con mi amigo Guillermo Pérez sobre el tema, porque pues es un escándalo grande de la política colombiana actual.
pero estábamos pensando menos en los protagonistas en este momento de ese fenómeno, que en el hecho de que este no es simplemente un sistema donde aparecen personas corruptas, sino que tenemos un modelo que induce a la corrupción. Cuando para uno hacerse elegir necesita fortunas, y es por eso por lo que nuestra primera prioridad es hacer una campaña lo más austera posible, apelando solo a la ciudadanía, apelando solo a la voluntad ciudadana, porque cuando en una campaña para yo hacerme elegir presidente de la República o dignatario de algún género, tengo que invertir fortunas, eso induce a la corrupción necesariamente, eso induce a que hay que buscar plata de todas partes, y los seres humanos pues somos falibles, los seres humanos caemos en tentaciones, es muy fácil que la gente cuando está metida ya en esa lógica termine, y la verdad es que la política colombiana es una política apátrida, porque es que aquí los políticos viven como reyes a expensas de que la gente viva prácticamente en la mendicidad y en la carencia. Si no, ese modelo tiene que cambiar, pero yo creo que el primer cambio no va a ser jurídico, el primer cambio tiene que ser una reacción de la ciudadanía, de que yo no voto por el que más plata invierta, por el que más publicidad haga, por el que más venda la propaganda, la foto, la cuña, sino por el que haga propuestas sensatas que de verdad interpreten las necesidades profundas de un territorio tan bello, tan rico y tan maltratado por la politiquería. Como escritor y como historiador, ¿usted cree, maestro William Ospina, que la corrupción es inherente al ser humano? Pues bueno, eso es lo que nos enseña la filosofía a lo largo del tiempo. Yo creo que en el ser humano existen por igual tendencias dañinas y tendencias positivas, y yo creo que es la educación la que hace que se desarrolle en nosotros o una conciencia moral o una conciencia de respeto a la ciudadanía, pero cuando la mayor parte de la gente tiene que crecer en la precariedad, en el abandono, es fácil que tenga que recurrir a vías indebidas para sobrevivir. Hay un poeta argentino, Almafuerte, que llevó la cosa al extremo, ¿no? Dijo que también los virtuosos lo son por azar, porque les tocó el buen lado del jardín, que hay gente que se envanece de ser los buenos, de ser los virtuosos, pero tal vez no lo serían tanto si les hubiera tocado crecer en el maltrato, en el abandono, en la pobreza, y es por eso por lo que la política importa, porque la política está hecha para tratar de que una sociedad sea justa y le brinde a la gente oportunidades de respetar la ley. Así que no se trata solo de que el ciudadano respete la ley, se trata de que la ley desde el primer día respete al ciudadano. ¿Cómo analiza el primer año del gobierno de Gustavo Petro, que se cumple el próximo lunes 7 de agosto? ¿Cómo le ha parecido? Para mí fue muy importante durante la campaña en la que yo no apoyé la candidatura del doctor Petro, admitir que tanto la candidatura de Rodolfo Hernández como la candidatura de Petro representaban propuestas de cambio en Colombia, ¿no? Y yo creo que lo que se abrió camino en la primera vuelta de las elecciones del 2022 fue el rechazo de la comunidad a la vieja politiquería y a las viejas maquinarias. Ahí quedaron dos alternativas de cambio distintas. Yo apoyé la de Rodolfo Hernández. Siempre pensé y sigo pensando que Petro ha tenido el deseo de cambiar cosas, de hacer, pero yo no comparto la manera como Petro concibe el cambio. No estuve de acuerdo con que para hacerse elegir hubiera que gastar fortunas, y ya estamos viendo las consecuencias de eso. No estuve de acuerdo con que para hacerse elegir tuviera que hacer alianzas con todos los viejos sectores de la política. Prefería la propuesta de Rodolfo Hernández de que iba solo, ganara o perdiera. Me parece que eso es lo más sano en un momento como este. Y bueno, en este momento me parece que el presidente Petro, tal vez con muy buenas intenciones, tiene un paquete de reformas. Piensa que es a través de reformas legales como se hacen los grandes cambios en Colombia. Yo no estoy tan seguro de que sea ese el camino, porque para hacerlo hay que hacerle todas las concesiones imaginables a la politiquería. Aquí los políticos apoyan, los congresistas, por ejemplo, una reforma a cambio de cómo voy yo en ella, y empiezan a poner condiciones, y entonces si uno necesita que los cambios sean a través del Congreso, tiene que terminar haciendo alianzas, y no estoy muy seguro de que el Congreso mayoritariamente quiera esas reformas, las utiliza para las presiones que le hacen al Ejecutivo. Entonces, yo hablaría de tres de los temas que el gobierno Petro le ha propuesto a Colombia en este primer año.
Hablaría del tema de la tierra. Veo muy difícil que un gobierno pueda comprar 3 millones de hectáreas a precio comercial. Veo muy inconveniente que haya que gastarse 60 billones de pesos que se los van a embolsillar los dueños de la tierra y que el gobierno con 3 millones de hectáreas ya se quede sin recursos ni para habilitar la tierra, ni para crear vías de acceso, ni infraestructura, ni distritos de riego, ni centros de acopio, ni estudio de mercados. Creo que se le pueden ir a 1 o 3 años y hasta 30, planteando una reforma del agro por ese camino. Yo creo que aquí más bien hay que hacer alianzas. Los que tienen tierra aportan la tierra, los empresarios aportan la infraestructura, el Estado aporta la coordinación, la academia aporta el estudio de mercados y se hace una alianza, una gran empresa de verdad que le rinda a cada quien por lo que aportó y que la fuerza de trabajo sea retribuida como se debe, y eso me parecería un poco más verosímil que comprar sin tener con qué 3 millones de hectáreas, repartirlas sin saber cómo y dejar a los campesinos sin cómo echar a andar un verdadero proyecto productivo de gran magnitud. Ay, Eduardo. Maestro, quisiera cambiar un poco de tema, hablemos de educación superior, y bueno, tal vez también de educación en el colegio y en la escuela. Acaba de salir una ley aprobada por el Congreso, presentada por el presidente Petro, de gratuidad en la educación superior pública. Aquí en el departamento del Tolima hay que reconocerle al gobernador Orozco, que ha venido trabajando ya desde hace varios años, tal vez 2 años ya, la gratuidad educativa para la Universidad del Tolima, la Universidad Conservatorio de Música, el IFID, etcétera. Sigue habiendo una gran cantidad de jóvenes que estudian en instituciones de educación superior no estatales, sin ánimo de lucro, que no tienen apoyos de parte del gobierno del Estado para estudiar. Un joven que llega de Padua, que llega de Honda, que llega de Mariquita a estudiar a Ibagué de estratos 1, 2 y 3, no tiene cómo pagar unas matrículas en estas universidades, no tiene cómo mantenerse en los ritmos que se viven en Ibagué. ¿Qué podríamos esperar los tolimenses de un hombre que conoce la educación, que conoce la educación superior, que sabe lo importante que es esta para crear capacidades en la sociedad, como es usted, el doctor William Ospina? Yo pienso que la verdadera tragedia de la educación no es una tragedia académica. La verdadera tragedia de la educación en un país como el nuestro es que la gente gaste fortunas en educarse y después no encuentre cómo invertir su conocimiento y su fuerza de trabajo, y le toca irse, que el país eduque a la gente para que la gente se tenga que ir a donde le van a dar trabajo, a donde le van a dar oportunidades y a donde verdaderamente van a aprovechar su talento, ¿no? Aquí un esfuerzo de transformación de la educación supone un esfuerzo de transformación de la sociedad, de creación de empleo, de creación de oportunidades para quienes están inventando en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la economía. Entonces, estoy seguro que ampliar los cupos y hasta abaratarlos no resuelve fundamentalmente el problema, porque aquí hay mucha gente que se gradúa y se queda en el aire, ¿no? Si logramos que más gente se gradúe para quedarse en el aire, seguimos girando en el mismo círculo vicioso. Aquí tenemos que emprender una gran tarea de reinvención de la economía que verdaderamente permita que se absorba toda esa fuerza de trabajo calificada que sale de las universidades, y en esa medida no es que no haya que ampliar cupos, es que hay que hacer que la sociedad sea receptiva con todo ese conocimiento. Mire, por ejemplo, hay una tragedia que yo he advertido desde hace tiempos y sobre la que he escrito en algunos ensayos. ¿Cómo es posible que haya tantas facultades de arquitectura y que la gente tenga que construir sin la asesoría de un arquitecto porque el conocimiento es demasiado costoso? ¿Cómo es posible que haya facultades de urbanismo y que las ciudades crezcan en el caos porque hay un divorcio total entre la academia y la realidad, ¿no? En España, un estudiante en una universidad desarrolla para su tesis de grado una propuesta, un invento. A los 3 meses recibe una carta de lo empresariado diciéndole: queremos poner ese invento en acción. Si no se articula la relación de la educación con la economía, con la vida social, es muy difícil que en el seno, en el interior de las universidades, se resuelva el problema educativo. Y hay un problema básico que está en el plan de gobierno. Colombia necesita urgentemente una revolución de la lectura.
En las pruebas PISA quedamos en el último puesto porque no entendemos lo que leemos. Un estudiante que no entiende lo que lee, ¿no?, difícilmente puede avanzar en cualquier campo de la realidad. La lectura tiene que volverse una pasión, tiene que volverse un compromiso. No es que haya que volver obligatorios los libros, pero el que quiera leer, que tenga los estímulos y que tenga las oportunidades. Y yo creo que el Tolima tiene que liderar para Colombia una revolución de la lectura que sí va a enriquecer profundamente los procesos educativos y formativos. Adriana. Maestro, yo felicito esta candidatura porque un escritor en la política fortalece la democracia regional y quienes hemos hecho política durante tanto tiempo sabemos que no es fácil una candidatura y es complejo el panorama cuando se deben visitar todos los 47 municipios y conocer la realidad desde el territorio. Toda mi admiración, maestro, y felicitaciones por esta campaña. A buena hora entra la contienda. Muchas gracias. Mi pregunta, ¿con quién sí y con quiénes no haría alianzas si tuviese que hacerlas frente a llegar a la final a la gobernación del Tolima? Yo no haría alianzas con nadie, pero me parece que todo el que quiera apoyar un proyecto que no es un proyecto, digámoslo así, político en el sentido convencional de la palabra, sino que es un esfuerzo por recuperar algunas cosas que el Tolima ha tenido a lo largo del tiempo y que en los últimos tiempos ha perdido. El Tolima ha tenido un gran liderazgo histórico. Desde los tiempos de la colonia, cuando se hizo aquí la expedición botánica, es que la expedición botánica no es una anécdota histórica. Cada vez en el mundo entero se reconoce más que los que se dedicaron a estudiar la botánica, la diversidad de la flora, y que lo hicieron, como en el caso de la expedición de Mariquita, como una aventura científica y como una aventura estética, eran de lo más avanzado que había. Eso en estos momentos es una prioridad en el mundo entero, estudiar la naturaleza así, con esa lucidez y con ese amor, con esa sensibilidad, con ese sentido de la belleza. El Tolima lideró procesos económicos cuando el cultivo y el comercio del tabaco de Ambalema, que fueron fundamentales para el país en su momento. En el Tolima se dio, como en el viejo Caldas, el proceso de formación del país campesino que consolidó la zona cafetera de la que vivió Colombia durante un siglo. El tendido del cable aéreo que bajaba el café desde Manizales hasta Mariquita, y que cuando se bajaba el café a lomo de buey, 10.000 bueyes bajando por el norte, por lo que ahora es Letras, tardaban 10 días bajando la cosecha cafetera hasta el Valle del Magdalena. Cuando se tendió el cable aéreo en el año 20, hace un siglo, pasó de 10 días a 10 horas el tiempo que tardaban en bajar la cosecha cafetera. Y eso significó un cambio cualitativo grandísimo para el país. El Tolima lideró el primer gran proceso modernizador de Colombia en términos de vías y de comunicaciones del presidente Murillo Toro de Chaparral en la segunda parte del siglo XIX. ¿Cómo vamos a olvidar que hemos sido capaces de hacer un liderazgo tan extraordinario, que aquí se tendieron los ferrocarriles, que aquí se hizo la navegación por el Magdalena, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos perdido la capacidad de tener influencia sobre el país con un territorio tan rico y tan diverso como esto? Entonces me perdonen que me extiende un momentico más en este tema, porque me parece que es importante plantearlo. El Tolima tiene 23.000 kilómetros cuadrados, que es la misma extensión del Estado de Israel, que es una de las potencias del mundo, ¿no? No solemos pensarlo, pero tenemos la misma extensión de territorio que Israel, ¿no? Pero el problema es que Israel es un desierto, no hay una gota de agua. Por una gota de agua hay que caer de rodillas y agradecerle a Dios, ¿no?, que eso aparezca. El Tolima tiene el río Magdalena, tiene el Valle del Magdalena, los de los más fértiles del mundo, tiene las tierras medias que producen café de una calidad extraordinaria, que producen plátano, que producen aguacate, que producen mango, la capacidad de producción de cítricos, la capacidad de producción, el arroz que producen estas llanuras, y además tenemos los altos pisos térmicos, la gran biodiversidad y los glaciares con unas fuentes de agua extraordinarias. Ahora que va a comenzar el fenómeno del Niño tenemos que recordarlo, porque cuidar el agua va a ser lo más importante. ¿Cómo es posible que con ese territorio tan privilegiado el Tolima no sea algo visible siquiera en Colombia como un gran ejemplo de productividad y de liderazgo? Creo que tenemos una crisis profunda de dirigencia y hay que decirlo, ¿no?
Tenemos una crisis profunda de dirigencia porque a veces los políticos solo se comprometen con sus intereses personales o de sus grupos, pero no están pensando en la grandeza de un territorio y en las necesidades de su gente. Los indicadores económicos del departamento del Tolima son lamentables. Podemos decir, hace algunos días un analista nos decía que somos el Chocó del interior de Colombia. ¿Es un poco exagerada esa afirmación? Pues sobre todo es triste tener que decirlo, pero pues que hay hambre, que hay desempleo, que hay problemas de violencia, que hay una falta de productividad, que es necesario incrementar nuestra participación en la economía. Y yo creo que hay un par de sueños que nosotros queremos. No, creo que una candidatura y una gobernación difícilmente se pueden comprometer a hacer cosas que son de cierta magnitud, pero a sembrar el sueño, el proyecto, el propósito colectivo, que es tan importante, sí hay que hacerlo. Nosotros tenemos el deber de liderar un esfuerzo por salvar el río Magdalena. No es posible que una arteria fundamental de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestra música, esté siendo envenenado como está, que la subienda vaya desapareciendo como ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo, y que el río, que es parte sagrada de este territorio, esté abandonado y no tenga dolientes realmente. Ese esfuerzo, en Europa han sido capaces de limpiar los ríos, el Danubio, el Rin, ellos saben cómo hacerlo. Tenemos que entrar en una interlocución internacional para hablar de ese gran proyecto tan hermoso de salvar el río Magdalena. Y por otro lado, nosotros necesitamos desembotellar el sur del Tolima y buscar una salida al Pacífico. No es posible que teniendo ahí al Pacífico medio planeta al cual enviar nuestros productos, nosotros hayamos permitido que el Cañón de las Hermosas esté en el abandono por parte del Estado, por parte de la economía, por parte de la sociedad y por parte de la verdadera protección de la naturaleza, porque a la naturaleza no se la protege abandonándola, a la naturaleza se la protege acompañándola, viviendo procesos de siembra de bosques, de protección del medio ambiente, y entonces el abandono histórico del Parque de las Hermosas y del Cañón de las Hermosas condenó a Colombia a 100 años de violencia, porque fue allí donde surgieron todas las violencias de Colombia del último siglo. Si nosotros no reaccionamos y convertimos eso que ha sido un factor de separación y no de unión entre los dos territorios hermanos del Tolima y del Valle del Cauca, no saldremos nunca de este encierro que es injusto, no tiene por qué ser. Hay que encontrar una ruta al Pacífico y es una de las muchas propuestas que tenemos para hacerle al departamento. Bueno, yo creo que quiero invitar a William que dé un salto de lo programático, que lo está planteando con un lujo exquisito, a la realpolitik, terreno de la práctica electoral. Como para nadie es un secreto que la política actualmente está secuestrada, que los políticos secuestraron la política. Se la arrebataron a los ciudadanos a través de argucias legales y de fallos normativos, etc. Hoy en día, con los famosos avales, con la ley, con la figura de la doble militancia, si una persona, por ejemplo, no iba a poner un ejemplo aquí sobre la mesa, pero no lo voy a hacer, que milita en un partido X, quiere apoyarte, no puede hacerlo porque el partido le ordena que tiene que acompañar al candidato que está avalado, independientemente si le gusta o no le gusta. Y si pasa de ahí, le arman un expediente por doble militancia. En ese orden de ideas, lo que quiero plantear aquí es que al menos el 95% de la dirigencia política del departamento está hoy prisionera de esos partidos. Mi caso es distinto porque ya no tengo partido y soy un hombre felizmente libre, no tengo ataduras. ¿Cómo piensas convencer o qué mecanismo vas a apelar para que la gente pueda expresarse y votar por una propuesta como la tuya? Es muy fácil, es sencillísimo, no hay nada más sencillo. La democracia parte de la base de que cada ciudadano tiene una voluntad que es personal y que es con su conciencia, y cada ciudadano vota sola, si nadie está yendo a preguntarle por quién va a votar, porque la decisión la toma el corazón, la decisión la toma la conciencia. Ahí sí no hay
que tal partido es dueño de mi voluntad. No, señor, ningún partido es dueño de la voluntad de nadie. No, la ley lo que dice es que los partidos tienen derecho a hacer campaña y que públicamente tienen que, pero cada ciudadano escoge a solas qué lo convence y qué no lo convence, y si no existiera eso, no existiría la democracia. Pero no te pueden hacer campaña. No te pueden hacer campaña. Bueno, es que yo creo más en que nosotros tenemos que hacerles llegar nuestro mensaje a todo el mundo, ¿no? Sí. Y no gastando plata porque no tenemos, ¿no? La verdad es que no tenemos plata, y eso frente a los que tienen fortunas que invertir parece una desventaja. Yo lo veo como una ventaja. ¿Se considera entonces, maestro William Ospina, usted como un outsider de la política? Es muy posible que lo sea, porque yo no comparto la mayor parte de las malas prácticas de la política tradicional. No he sido político y no vengo aquí como político a hacerle un llamado al Tolima. Yo vengo aquí como ciudadano, como escritor, como persona que ha pensado el departamento, que lo ama, como gente que ha estudiado su historia, ¿no? Y no vengo a convocar a que apoyen tal partido, tal grupo, no sé qué. Participemos de un sueño común, tenemos cosas grandes que hacer, tenemos cosas grandes no solo que hacer para nosotros, sino un ejemplo que darle a un país que lo está necesitando, y todo el que sienta que eso es así, pues tiene toda la libertad de decidir. En esa libertad reside la democracia y la única esperanza que le queda al mundo. Edwin. Maestro, quisiera preguntarle, ¿su prestigio es suficiente para ganar una elección enfrentado a unas maquinarias políticas aquí en el departamento? A mí me gustaría que fuera así, pero no por mi prestigio, no hablo tanto de mi prestigio. Yo quisiera hablar en este momento de mi compromiso, ¿no? Yo me he dedicado a la literatura, y por supuesto que la literatura no es en sí misma una garantía de que uno tenga capacidad administrativa, capacidad de responder a tantos desafíos como los que un departamento tiene. No creo que una persona pueda resolver los problemas de un departamento. Lo que yo hago es convocar a una fuerza nueva, a una voluntad nueva, a un compromiso nuevo que nos permita entre todos emprender la solución de los problemas. Entonces, yo lo que sí puedo garantizar y prometer es mi compromiso. Yo no tendría la menor necesidad de abandonar mi tarea literaria, mi trabajo, que me cuesta mucho esfuerzo y que me da mucha satisfacción, pero yo me siento tolimense, yo siento que hay un compromiso, y en la medida en que unos amigos me han insistido, yo he dicho, yo no puedo ser inferior a la confianza que están mostrando en mí, y vamos a intentarlo. Tampoco se trata, hay quienes quieren ganar a toda costa y por eso gastan fortunas y hacen todas las maniobras. No, con mucho respeto por los contendores, vamos a proponer nuestras propuestas, mucho menos, no se trata de descalificar a los demás, ni acusarlos, ni nada parecido. Ese tipo de política me parece dañina. Creo que proponer las cosas con honestidad y con toda el compromiso posible es el único argumento que tenemos, a falta de recursos y a falta de otra cosa, y vamos a visitar todo el territorio porque será una fiesta. ¿Se va a echar discursos en la plaza pública, en tarima, maestro? Pues yo no tengo como el vibrato adecuado para echar los grandes discursos de las plazas, pero yo llevo muchos años visitando los pueblos, las ciudades, presentando mis libros. Mucha gente asiste y los diálogos son muy agradables. Creo que es la primera vez en la historia del Tolima, ¿no?, que un escritor se lanza a la gobernación del Tolima y que un general retirado de la policía se lanza a la alcaldía de Ibagué, ¿no? Estamos hablando de general Murillo, ¿no? No quiero hacer parangón pues con William Ospina, pero me parece que hay datos sui generis en estas elecciones. Y a propósito, para terminar esta importante entrevista, yo quería preguntarle por la alcaldía de Ibagué. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de esa división de los progresistas? Que se habla que son el cambio, ahí hay dos candidatos, Renzo García, Marco Emilio Hincapié, pero no se ponen de acuerdo. Allá estaba Guillermo Pérez y le tocó salirse porque no los pudo poner de acuerdo, porque los egos y las vanidades históricamente en la izquierda han hecho que no puedan dar el cambio. Sí, bueno, yo lo que digo y repito es que yo no comparto las maneras tradicionales de la política, pero por supuesto pienso que todo el mundo tiene el derecho a plantear sus propuestas, proponérselas libremente a la ciudadanía, y que será la ciudadanía la que va a escoger, y en este caso nosotros queremos echar a andar un proceso de diálogo y de participación
que no se parezca a la manera tradicional de convocar y de manejar, digamos así, la logística de la política. Queremos otra cosa, una cosa además menos, es que la política se ha vuelto en Colombia una cosa adusta, sombría. Cada vez que empiezan a hablar del otro, el otro es un monstruo, el otro es un enemigo, ya se va a acabar el mundo. Creo que tenemos que empezar a creer que la política nos puede ayudar a ser un poco más felices y a buscar una prosperidad que no sea la discordia, ¿no? Yo ya aprendí la lección del viejo conservatismo y del viejo liberalismo, que nos enseñaron que era odiando cómo se gobernaba. Yo creo que convocando a la unión se van a lograr cosas mejores. Una política romántica, Jaime Eduardo, habla el maestro. Sí, yo quiero preguntarle al maestro, si alguien quiere conocer su programa de gobierno, ¿dónde lo consigue, maestro? Si usted ha dicho que tiene un grupo de amigos que lo han invitado a que haga este ejercicio electoral, pero si quisieran resultar más personas a acompañarlo a usted en este proceso, ¿qué deben hacer? Bueno, vamos a tener un correo electrónico, williamospina.franjaamarilla, no franja amarilla, no se repite la A, sino williamospina.franjaamarilla@gmail.com es Edgar, a donde se pueden comunicar con nosotros, pero como estamos apenas comenzando, acabamos de inscribirnos, vamos a abrir páginas en las distintas redes sociales donde vamos a divulgar estos 15 puntos para una nueva época que son nuestras propuestas, y vamos a enriquecerlos en diálogo con la comunidad. Y como digo, es un sueño mío desde hace mucho tiempo recorrer el departamento y organizar viajes a pie por los distintos territorios y acompañados de mucha gente y sobre todo de los jóvenes. Y lo último que quisiera señalar es que una propuesta que yo quiero hacer, porque yo estudié mi bachillerato en Fresno, Tolima, y yo sé lo que es ser estudiante en un pueblo donde no hay bibliotecas, donde uno no puede tener acceso a las formas de la cultura, que queremos que en cada municipio del departamento y en Ibagué, en varios lugares, haya casas de la amistad donde los jóvenes, no necesariamente los que están matriculados en los colegios, sino todos los jóvenes puedan ir a leer libros, a leer revistas, a leer periódicos, a oír música si quieren, a ver una película si quieren, que si quieren escribir haya un computador y una impresorita donde puedan imprimir sus textos y donde puedan adelantar un gran ejercicio de diálogo ciudadano. Aquí no nos han enseñado a dialogar, solo nos enseñan a pelear, que los jóvenes sientan que hay un sitio donde pueden ir con toda libertad y las familias van a apreciar que los jóvenes no estén abandonados en las encrucijadas o en las cantinas a merced de todo lo demás, porque no hay espacios verdaderamente acogedores para estimular los talentos y las virtudes de la juventud. Entonces creo que eso va a ser un complemento importante de los procesos educativos y forma parte de esta convocatoria a la juventud a comprometerse con este territorio tan bello y con su futuro. Muchísimas gracias, maestro William Ospina, orgullo tolimense, candidato a la gobernación del Tolima, por estar en los nuevos estudios de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva. Muy amable. Muchísimas gracias y están muy bellos los estudios. Hasta aquí el mega ping-pong político electoral.